Buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuel de Andonegui Raudales. Soy profesor de Educación Física, egresado de la Escuela Superior de Educación Física y actualmente docente en la misma institución. Me han invitado y agradezco mucho esta invitación para hablar un poco sobre algunos medios de la educación física, particularmente del juego. Pero para hablar de ello también tenemos que pasar por la recreación, que es uno de los medios históricos de la educación física. Antes de iniciar con el tema, quisiera aprovechar también para saludar a todos los maestros de educación física de México, particularmente a los alumnos de las escuelas normales y a los docentes de estas instituciones que día a día están luchando por formar maestros que en educación básica pues se desempeñen con alto nivel de calidad en sus ejercicios docentes cotidianos, atendiendo a niños y jóvenes en este proceso formativo que día a día requiere de muchos esfuerzos, pues no es solamente el trabajo de estar en la escuela, sino las planeaciones, el sol, el viento, las particularidades de las necesidades de los niños que siempre son complejas también, las expectativas de los padres de familia, etcétera. Bueno, con ello un saludo muy afectuoso y con gran cariño a todos los maestros y alumnos de las normales. Pues bien, vamos a hablar de la recreación. La recreación es, acudiendo a un teórico clásico de la recreación que es Hugo del Pozo, la recreación es una actividad física o mental que se lleva a cabo en un espacio de tiempo muy singular y muy importante, que es el tiempo libre. Por ser una actividad física o mental desarrollada en el tiempo libre, pues generalmente requiere de cierta voluntariedad de parte de la persona que participa de esas actividades de la recreación. Eso requiere, por tanto, una actitud crítica de la persona que participa en esas actividades, es decir, saber qué es lo que desea y qué le puede proveer de descanso, diversión y desarrollo personal. Estas posibilidades del descanso, de diversión y desarrollo personal, definidas por Dumas Edier, un francés, pues sí, siempre deben ser una mirada, una expectativa, el objetivo de que la persona que participa en actividades de tiempo libre le provean de eso. Por ejemplo, hacer ejercicio, ir a jugar con sus amigos, hablando de cualquier edad, participar de un curso, inscribirse en un diplomado, etcétera, etcétera. Lo que uno hace en su tiempo libre fuera de las actividades obligatorias forman parte del contenido de la recreación. Por ello, la recreación requiere de información y formación, digo yo, es decir, información de qué tanto puedo hacer en mi tiempo libre. Por eso, dando un ejemplo, en el metro de la Ciudad de México ha habido unos esfuerzos importantes en los pasillos cuando uno va transitando en un transbordo de una línea a otra. Ahora hay información, algunas de fotografía, museos culturales, hasta talleres donde pueden participar los niños o las personas que lo deseen, incluso conciertos. Esa fue una gran idea porque hay un tiempo en donde ya después de trabajar te trasladas por la ciudad y particularmente en este sistema de transporte colectivo y aprovechas el tiempo para informarte de cosas, ¿no? Ya cuando incorporas esas informaciones o lo que te aconsejan o te recomiendan incluso para tu salud y tú lo incorporas a tu propio estilo de vida, pues ya forma parte de una formación personal. De ahí las convicciones de muchas personas, en vez de quedarse en un tiempo donde sí pueden disponer de ese tiempo como la persona desee, y decide ir a hacer ejercicio, convivir con su familia, ir al parque, participar de algún juego familiar, leer, ir a un museo, todo eso es fundamental para establecer o estandarizar cierta calidad de vida que desde el punto de vista de la persona sea provechoso porque le da descanso, diversión y desarrollo personal. La recreación aquí en México ha sido pues un proceso también muy complejo porque no solamente depende de lo que las instituciones den, es decir, los programas culturales, el teatro, el cine, los programas que algunas dependencias de gobierno en la Ciudad de México, por ejemplo, ofrecen conciertos al aire libre gratuitos,
no solamente es institucional, también depende mucho del tipo de educación familiar que se da. Las personas que a veces optan por quedarse solamente en la televisión y no sacar a sus hijos a pasear, no necesariamente a hacer ejercicio de 1, 2 y esfuerzo y corre hasta que no, sino pasear en el parque, hacer un juego con una pelota, caminar, trotar, es decir, que la actividad sea placentera. Las familias que optan por eso, pues van desarrollando cierta calidad de vida en el niño para que ellos a su vez, cuando ya crezcan y puedan decidir qué hacer, pues pueden participar de actividades que fomenten un estilo de vida diferente, más sano, siempre con actividad física. Como ustedes saben, pues tenemos problemas de obesidad a nivel de la República, en el país, y bueno, como una cosa vergonzosa, pero los programas institucionales y lo que las familias pueden hacer contra ello, no pensando que solo la escuela puede resarcir este tipo de problema, las familias tienen una oportunidad valiosa, fomentar estilos de vida activo. Decía yo que la recreación en México pues ha sido un proceso complejo. Primero inició acá cuando regresó un profesor en los años 50, 60, Gómez Juárez, a impulsar programas de recreación, porque él en Brasil se formó y empezó a ver ejemplos de cómo fomentar estilos de vida activo a través de la recreación, obviamente a través del juego. Los cursos y programas de verano, o cursos vacacionales o planes vacacionales, como muchos los conocen, pues fueron importantes. De esa gran camada, decimos algunos compañeros, pues los grandes impulsores de ello a partir de las enseñanzas del profesor Gómez Juárez, pues fueron Álvaro Fernández, en paz descanse, Pedro Peñalosa, también ya fallecido, pero hay otros que siguen luchando por ello. El profe Toribio Quesada, el Pollo, que le decían así sus compañeros, y todos ellos fueron impulsores de la recreación en México, con una visión diferente para que se hicieran programas institucionales y que se acercara la recreación a la población. Actualmente muchos programas de verano, por ejemplo, siguen vigentes, porque los recesos escolares de verano nunca se van a acabar, y entonces las instituciones ofrecen programas de verano, también instituciones particulares, y bueno, ahí muchos maestros de educación física participamos de él. Para muchos papás siempre es una necesidad, y bueno, pues dejar a los niños en ese receso, en ese periodo escolar, es fundamental dejarlos en algún lugar para que hagan algo. El concepto de muchos papás a veces es como de guardería de verano. Sin embargo, los educadores físicos lo que tratamos de hacer es que en ese espacio de tiempo libre de los niños se diviertan y participen de actividades que a ellos les cubrirá la expectativa de diversión, pero a nosotros como maestros nos deja la satisfacción que son actividades que les van a dejar cierto aprendizaje. Regresando un poco al concepto de recreación, la recreación como formas de expresión humana han sido clasificadas, y bueno, para que me dé a explicar un poco más respecto a cuántas manifestaciones de la recreación son proclives para generar estilos de vida activo y mejor calidad de vida, pues está, por ejemplo, la recreación física, ¿no? Cuando uno decide trotar o irse a un gimnasio, caminar simplemente para despejarse y activar físicamente el cuerpo, un poco más que una actividad cotidiana o regular. La recreación deportiva, cuando se inscriben en ligas deportivas de fines de semana, incluso algunos, ¿no?, que se participan de entrenamientos deportivos. La recreación turística de fin de semana o de temporada. La recreación laboral, incluso existe la compensatoria, donde hay pausas de movimiento en algunas empresas o instituciones de gobierno. Todo este tipo de la recreación sociocultural, todo este tipo de actividades son fomentadas para uso del tiempo libre, porque nadie en su tiempo obligatorio, como es el trabajo, se lo dejaría o saldría para participar de ellas. Lo hace cuando tiene tiempo. Por eso uno decide, bueno, ¿y cómo le hago para ir a un gimnasio o cómo le hago para ir al parque? ¿Cuándo tengo tiempo?, se pregunta. Uno echa mano
o echa a andar acá el pensamiento para descubrir en qué parte del día tengo un tiempo disponible donde yo puedo decidir qué hacer. Por eso la recreación es una actividad físico-mental donde se desarrollan actividades para relajarse, para divertirse, para desarrollarse personalmente, pero son voluntarias. ¿Cómo es que entonces la recreación se volvió un medio histórico de la educación física? Bueno, pues los contenidos propios de la recreación, como el juego, hizo que en las escuelas se utilizara el juego como técnica, algunos dicen como dinámica de grupo, otros decían como técnicas de conducción. El profesor Álvaro Fernández y yo coincidíamos en que eran técnicas recreativas, es decir, echabas mano como maestro de educación física en las escuelas de técnicas propias de la recreación para hacer que los niños en la escuela aprendieran algo a través de algo tan divertido como el juego. Lo que más le interesa a los niños en su edad infantil es jugar. Por ejemplo, los niños pequeños, cuando están en casa, a través del juego van asociando muchas cosas. Aprenden lo que es una textura, lo que es caliente y frío. A través del juego van aprendiendo que hay roles familiares. El juego es parte del desarrollo humano. Algún autor, Johann Huizinga, dice que es un instinto natural en las personas. Bueno, pues en las escuelas, los maestros de educación física utilizamos el juego como un medio. Decía yo que se le llamaban técnicas recreativas. Antes del 2007, antes de la reforma integral de la educación básica, pues así uno las tipificaba como juegos. Y bueno, ahí había una diversidad, una clasificación de la cual los maestros de educación física echamos mano en los patios escolares. Y esa forma de técnica recreativa se empata siempre, idealmente, se empata con los objetivos de la sesión y a su vez con los propósitos de alguna unidad o con los propósitos de un programa, en este caso de educación física. El juego cumple una función primordial, porque por el juego los niños socializan, estimulan capacidades físico-motrices, físico-coordinativas, desarrollan afectos con las personas. Cualquiera de nosotros se puede imaginar a un niño jugando e inmediatamente uno asocia expresiones de diversión, su sonrisa, su entusiasmo, la manera de entregarse participando de ese juego con otros compañeros, y uno se imagina ese ambiente. Bueno, pues el maestro de educación física justamente lo que hace es eso, generar ambientes donde el juego esté presente, y para el niño, como la expectativa es solo jugar, pues para el maestro la expectativa es educar, en este caso a través del juego. Evidentemente hay otros medios, ¿no? Como el deporte es un juego. Evidentemente ahí se requiere o participa del deporte una sistematización muchísimo más grande. El juego, por su esencia, es un medio favorecedor de aprendizajes, y por eso los maestros de educación física lo utilizamos tanto. Un halago es cuando los niños regresan a su casa y los papás les decimos: a ver, mijo, ¿qué hiciste hoy en la clase de educación física? Y dice el niño, dice: pues solo jugamos. Eso es un halago, porque quiere decir que los maestros estamos cumpliendo una expectativa del niño, que a partir de sus intereses lúdicos, según la edad, sus características de crecimiento y desarrollo, pues determina uno qué tipo de juegos pueden jugar, pero que el niño exprese: pues solo estuvimos jugando, quiere decir que ahí hubo algo implícito: diversión, alegría, relajación, dinámicas de participación muy entusiastas, porque es lo que le interesa al niño. Nosotros oportunamente en muestras pedagógicas o en algunas actividades donde podemos interaccionar con los maestros de aula, directivos, pero sobre todo con los padres de familia, les explicamos que el juego ahora es considerado una estrategia didáctica que ayuda a que los niños aprendan, se ejerciten, pero sobre todo vayan creciendo a través del juego con situaciones que hagan que ellos puedan asimilar qué es la honestidad, qué es el respeto a la regla, qué es la cooperación, qué es la iniciativa personal positiva, qué es la competencia sana, y así sucesivamente diferentes valores que tienen que irse consolidando en la escuela a través del juego.
Cuando hablamos del juego en la educación física, decía yo, históricamente pues se ha considerado un medio muy importante para el propio maestro. Después de la reforma integral de la educación básica y aunado a unos estudios que se hicieron a partir de los años 90 sobre el juego motor, se empezó a hacer un tratamiento teórico importante al juego. Se dio cuenta un grupo de maestros, iniciando con la praxeología en Francia, algunos maestros en España y otros maestros también en México ya lo vislumbraban. Pero bueno, la teorización y la objetivación del conocimiento empezaron a aparecer en libros y en otros estudios a través del enfoque del juego motor. En la reforma integral de la educación básica, una de las ganancias, para los que nos gusta mucho esta situación del juego, es que el juego subió de categoría pedagógica. Ya no era nada más un medio o una técnica recreativa, sino ahora se volvió una estrategia didáctica. En los planes y programas de estudios a partir del 2007-2009 empezó a aparecer estrategia didáctica como el cuento motor, el circuito de acción motriz, la forma jugada, el juego simbólico, el mismo juego organizado, los juegos y deportes autóctonos, el juego reglado, el juego simbólico. Todos esos juegos mencionados son parte del enfoque de la teoría del juego motor, pero corresponden a diversas aportaciones. Por ejemplo, el juego sensoriomotor, el juego reglado y el juego simbólico, pues son aportaciones de Jean Piaget. El juego modificado, por ejemplo, que es una teoría inglesa, pues fueron aportaciones de otros autores, Thorpe, Arnold, que fueron estudiando y sistematizando los alcances educativos del juego. Lo que hace la teoría o el enfoque del juego motor es agrupar todas estas clasificaciones de sociólogos, psicólogos, pedagogos, incluso hasta antropólogos físicos. Ellos aportaron u ofrecieron diversas clasificaciones, y entonces lo que se hizo en el enfoque del juego motor fue contenerlas en una visión global para explicar que todos esos juegos pueden ayudar al niño a socializar, a entregar afectos, recibir afectos a través del juego, a generar diferentes formas de desarrollo del pensamiento en el niño o en los participantes. No olvido que hablamos de educación básica, desarrollos del pensamiento que les ayuden a aprender algo. Por ejemplo, hay juegos tradicionales como el stop, en donde en vez de jugar con los nombres de los países, uno puede jugar con colores en preescolar, con vocales, en primaria con números o productos de números, ¿no? Decir, declaro la guerra, bueno, decimos muchos maestros, declaro mi amistad, pero siguiendo el juego tradicional, declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es, y si un niño tiene 10, la consigna es decir 5 más 5, y entonces todos deben de ver cuál es el resultado de esa operación, soy yo 10, y entonces ¿no? El juego para seguir lo que en la dinámica del juego tradicional se juega, ¿no? Se paran los jugadores, uno calcula en cuántos pasos llega a los jugadores, a alguno de los jugadores que se han separado de ese círculo, y bueno, uno puede hacer una anotación o que se le asigne un hijo a ese niño. Bueno, ese sentido didáctico del uso del juego es lo que hace, y se estudió, que no solamente será un juego en sí, sino y tampoco un fin en sí mismo, sino que socializaba, decía yo, estimulaba diferentes capacidades, afectos, etcétera, formas de comunicación. De ahí que entonces el enfoque del juego motor empezó a teorizar los efectos del juego y revaloró cómo el juego tiene un significado para los niños. Entonces, el enfoque del juego motor impulsa mucho que los juegos que se utilizan en la sesión de educación física sean juegos que tengan un sentido no solamente de movilización motriz para el niño, sino además de la implicación motriz o motora o de movimiento, que ese juego dejara algo en el niño, en lo psicológico, en lo afectivo, en lo socioafectivo y bueno, sobre todo en lo valoral, en las actitudes, y acompañado de estas habilidades que se desarrollan. Por eso ahora en los programas de educación física se lee y se ve en una
lista, hasta de glosario, en algún momento sucedió así, estas grandes expresiones del juego, ¿no? El juego simbólico, decía yo, el juego reglado, todos los que ya he mencionado, más otros más. ¿Cómo es que entonces el juego, a través de la expresión sistematizada que es el deporte, se convierte de momento en una especie de obstáculo para algunos maestros de educación física? Y digo de obstáculo porque todos los que hemos participado hemos logrado participar en actividades deportivas, reconocemos que el deporte es fundamental en la vida del hombre. Los que hemos participado de él, pues sabemos de su gran valía, pero cuando el maestro de educación física o alguna persona frente a niños en un proceso formativo utiliza mal el juego, ahí es donde se generan problemas. ¿Por qué? Porque el juego por sí mismo implica competición, y cuando una persona le enseña a los niños que se debe de competir y ganar a costa de lo que sea, es un problema. Cuando en el patio escolar el deporte se enseña como contenido, se utiliza como si fuera un contenido, como si lo importante fuera enseñar al niño a jugar básquetbol, ahí es un problema. En cambio, cuando se piensa que el deporte del básquetbol, cualquier deporte, fútbol, etcétera, me sirve para ejercitar cosas en los niños, ahí estamos entonces dándole un sentido pedagógico al uso de ese deporte. O sea, pensar cómo le hago para estimular valores, capacidades físico-coordinativas, capacidades físico-motrices, el pensamiento estratégico, cuestiones más cognitivas. ¿Qué deporte me ayuda más con todo el bagaje motriz que he estimulado en los niños a través de juegos? Cuando uno lo piensa así, entonces uno está pensando en un proceso formativo de los niños y sí está pensando en que el deporte sirva como un medio. Evidentemente hay niños que luego van tomando o se van inclinando por uno u otro deporte, pero ese es otro escenario. Es decir, en la educación física lo importante es atender a todos los niños, a los más y a los menos hábiles, a los niños que incluso tienen algún reto motor o discapacidad, para ejemplificarlo más claro, nos toca atenderlos a todos ellos. El deporte por sí mismo es competitivo y juegan los que son seleccionados para ello. Y en el caso del patio de educación física, cuando estamos en esa sesión, nos toca hacer vivir a los niños, a todos los niños del grupo, el valor del deporte. Pero por eso muchos maestros de educación física que seguramente nos estarán viendo, ahora recuerdan cómo le hicimos para que el niño de primer año no utilizara la canasta de básquetbol altísima a 3.5 metros del piso y un balonzote, cómo fue haciendo mediaciones y adecuaciones para que esos niños participen del básquetbol. Ahí está el gran valor de la mediación del maestro. Por otro lado, quisiera yo también comentar que los maestros de educación física, si alguien del público no lo es, quiero comentarles que los maestros de educación física siempre están utilizando diversas estrategias para hacer que nuestros hijos vivan la actividad física, el ejercicio, el deporte y los juegos de manera muy placentera. A los padres de familia, ya cuando estamos en ese rol, soy padre de dos tesoros hermosos, Ishel y Yolotzin, a nosotros los padres nos toca consolidar también lo que en la escuela se va produciendo. ¿Qué quiero decir? Que cuando uno le hace vivir a los niños, a nuestros hijos, hablando como papás, que el ejercicio tiene que ser parte de un esfuerzo que duela porque si no, no sirve, que tiene que sudar, que tiene que ganar, no importando lo que haga, o como algunas veces sucede, ¿no? Que sea el gran deportista que yo no fui, y uno proyecta ese tipo de cosas en los niños, uno está haciéndole daño. ¿Por qué? Porque a veces las frustraciones de nosotros como padres de familia son cargadas hacia los niños o enfocadas hacia los niños para que ellos hagan lo que uno no pudo hacer, y entonces transgrede el valor propio y natural del juego, hablando en el caso del juego.
Muchos niños por eso se alejan de la actividad física, porque piensan que la actividad física sirve como castigo. Cuando yo asocio que, sí, por ejemplo en algunos deportes o entrenamientos deportivos, o también en algunas ocasiones, desafortunadamente, maestros de educación física, sobre todo en secundaria, le dicen a los niños, ¿no te vas a callar? Pues entonces 5 vueltas a la cancha, 10 lagartijas, y si le sigues hasta abdominales haces. En ese momento el valor del ejercicio, haciendo un ejemplo de cómo uno utiliza mal los valores del juego y la actividad física, o de estos medios muy importantes para la educación física, entonces los niños asocian el ejercicio con un castigo. Cuando él sea joven y tenga tiempo libre, que era uno de los primeros temas que desarrollábamos, el valor de la recreación y el tiempo libre, cuando él sea más grande y pueda decidir qué hacer en su tiempo libre, seguramente lo que menos va a utilizar es el juego y el ejercicio en su tiempo libre. Y mucho menos va a pensar que eso le va a traer beneficios, porque hay una asociación con un castigo. Por ello, a los educadores físicos, y de manera muy entusiasta, saludaba, nos toca y nos ha tocado siempre hacer que los niños vivan el ejercicio, el deporte, el juego, como una actividad muy placentera, que fomenta valores, que hace que se lleven bien con sus compañeros, que conozcan más amigos, que les haga, a través de lo que ejercita en la sesión de educación física, jugar también en su tiempo libre con sus compañeros, sus vecinos, sus amigos en la calle, porque se da cuenta que de repente es más hábil para que no lo encanten en un juego de correteadas, que tiene más iniciativas para participar no solamente del deporte que en donde más o menos se desempeña, también puede echarse una cascarita de voleibol, de básquetbol, o disfruta caminar más al aire libre. Todo eso es producto de lo que de manera mancomunada debemos hacer escuela y padres de familia. Muy bien, vamos a ir a un corte y en un momento regresamos. Bienvenido nuevamente. Pues tratando de hacer un cierre a estos temas que hemos citado, la recreación, el juego y la educación física, vayamos apuntando cosas concretas. La recreación es una posibilidad para todas las personas para que puedan activarse física o mentalmente y con ello generar espacios de diversión, desarrollo y, ¿por qué no?, también de aprendizajes. Hay diferentes expresiones de la recreación física, hacer ejercicio, la recreación deportiva, participar de algún deporte, la recreación sociocultural, ir a museos, conciertos, la recreación turística de fin de semana o de temporada, donde pueden echar mano de actividades al aire libre, por ejemplo los campamentos, ¿no?
Ese es en el caso de la recreación. En el caso del juego, es una actividad innata de los niños y del hombre, que desde los griegos está reconocida, pero el juego forma parte de los intereses propios del ser humano. En el caso de la educación física, hablando de la educación física como un proceso de intervención docente, el educador físico echa mano del juego porque como es lo que más le interesa al niño, y el juego, hablando en general, considerando al deporte también como un juego, el deporte en esencia es un juego, el educador físico utiliza el juego para propiciar aprendizajes, acrecentar el bagaje motriz de los niños en las actividades que se desarrollan de manera natural en el juego y con ello consolidar o hacer participar al niño en un proceso de desarrollo integral a través del movimiento, considerando lo psicológico, lo afectivo, lo personal, social y evidentemente lo motriz. ¿Cómo se han vinculado históricamente esto? Decíamos, pues el educador físico en los planes y programas se han tipificado a la recreación como un medio histórico principal y en los últimos años, a partir de la RIEP, de la Reforma Integral de la Educación Básica, el juego se le ha denominado, o expresiones del juego, como estrategia didáctica. Y entonces es ahí donde el maestro lo utiliza para beneficiar al niño según el objetivo de la sesión, el propósito de una unidad didáctica, que es como lo trabajamos actualmente, y el propósito del programa en general. La mediación pedagógica o la intención pedagógica que determina que el juego verdaderamente sirva como una estrategia didáctica para resolver el cómo de la sesión, como dice querido Miguel Dávila, esa forma de resolución hace que el juego se vuelva un contenido educativo, que los niños con ellos se ejerciten y logremos los aprendizajes esperados dispuestos en el plan de sesión, en la unidad didáctica o en el programa. Esta es justo la vinculación entre esos tres temas: la recreación, el juego y la educación física. Ahora quisiera hablar, para cerrar esta plática, que nuevamente agradezco el favor de su atención, quisiera yo hablar sobre justamente cómo el educador físico se desempeña con un reto, diría yo, técnico-pedagógico y de saberes, de los cuales él tiene que echar mano momentos antes, días, horas antes de estar frente a los niños. El maestro Torres Solís, que en México ha sido un destacado autor, un destacado maestro de la Escuela Superior de Educación Física y autor de varios libros, en los años 80 nos daba mucha luz respecto a cómo hacer y consolidar esas formas de organización y planeación para las sesiones. Siempre se pensó que había que utilizar, como el hilo conductor de esta plática es el juego y la recreación, siempre se pensó que había que utilizar formas dinámicas de participación de los niños. Actualmente, otros autores que le han acompañado a las guías y a la luz o a los caminos que nos mostró y que sigue produciendo el maestro Torres Solís, otros autores se han sumado a ello. No dejaría de estar los esfuerzos de la doctora Hilda Berenice Aguayo, por ejemplo, la doctora Luz Torres, el profesor Macario Molina, que a ellos dos incluso les han editado en libros en Argentina. La doctora Berenice ya ha editado también algunos libros, investigaciones sobre todo, aquí en la UNAM y en otras editoriales en donde han publicado serios trabajos. También se encuentra evidentemente el doctor Fernando Torres, el maestro Miguel Dávila Sosa, el maestro Ricardo Chávez, el maestro Hermilo con un libro ahora de educación física y educación especial. Todos ellos, más otros maestros que hemos participado en libros colectivos editados para la SEP, hemos hecho un esfuerzo, pero particularmente ellos que han hecho un trabajo muy loable y laborioso, para no sumarme ni subirme al caballo, han hecho trabajos
que se han publicado y que muchos maestros de educación física en la República Mexicana los han leído, de ahí que participan en cursos y congresos de manera muy frecuente. El reto del educador físico para legitimar nuestra labor es un reto constante y permanente. Y lo que yo he pensado a lo largo de los años es que, pues cuando nos llegaron a decir maestros de deportes, todavía, ¿no? De repente, maestro de deportes, algunos nos ofendíamos más que otros. Ese efecto justo se dio a partir de que en los patios escolares parecía que lo que queríamos enseñar era deporte, que fue una de las problemáticas que mencioné en el primer segmento. Cuando uno lo ve así, la representación social que el educador físico deja ahí con esas prácticas en algo tan público como es el patio escolar, pues justamente ahí es donde el estatus de la educación física siempre está en juego, ¿no? Para no decir que hay un mal o buen estatus, siempre está en juego el estatus de la educación física, pero es a partir de las prácticas. Es justo ahí donde quiero cerrar con un comentario, bueno, algunos comentarios respecto a esto. El reto para los educadores físicos, y esperando que muchos padres de familia estén viendo esta participación o esta plática, el reto para el educador físico no es solamente hacer que los niños sean más fuertes, ni que sean más altos, ¿no? No. El reto para el educador físico en la escuela es que los niños participen de muchas actividades que les provean de beneficios a través de las estrategias didácticas que él utilice. Por ello, el maestro de educación física necesita estarse actualizando de manera permanente, conociendo los enfoques y no arraigarse en lo que los educadores físicos ubicamos como enfoques históricos de la educación física, ¿no? El higienista, el militar, el deportivo, el psicomotor, todos estos enfoques han caracterizado la manera de dar la clase de educación física. Por eso muchos papás a mi edad vivimos otro tipo de educación física. Decía yo que entonces, en la actualidad, el gran reto del educador físico es hacer que los niños aprendan muchas cosas, pero no solamente que las aprendan para tener un saber, sino que ese aprendizaje les permita también desarrollarse en sociedad, transformar su propia sociedad. O sea, un niño que en la sesión de educación física ha aprendido a respetar las reglas, a ser honesto, a ayudar, a colaborar, un niño en la sociedad se expresa y dice, están tirando basura, eso es indebido, creo que no debería de ser así, ¿por qué no te ayudo? Ese tipo de niños que a través de la educación física van ejercitando este tipo de saberes prácticos, son niños que pueden ir transformando la sociedad. Por ello es muy importante que los maestros estemos en comunicación con los padres de familia, pero sobre todo que los padres de familia estén muy alerta de cuántas situaciones hacen que nuestros hijos en la escuela, a través de la educación física, pueden ser benéficas para ellos. Teniendo esa conciencia, los maestros de educación física tenemos un gran aliado, pensando en la formación de los niños, un gran aliado en casa. Que los papás ayuden a consolidar este tipo de saberes en la educación familiar y nosotros consolidar los valores que en casa también se enseñan. El maestro de educación física, siendo parte de este gremio, creo que le ha faltado un poco de su reconocimiento a su esfuerzo. Nunca será fácil, y los que son maestros de patio saben muy bien de lo que hablo, nunca será fácil hacer el mejor esfuerzo con los niños en un patio que tiene sol, ¿no? Afortunadamente muchas escuelas ya están techadas, pero el sol, el viento, 50, 60 niños urgidos de movimiento y necesitados de él, queriendo jugar, atender a ese grupo diverso, es siempre un reto que los maestros de educación física
siempre han enfrentado con calidad. Como en todo, hay maestros, sabemos que hay algunos maestros que pues no se esfuerzan demasiado, pero hay muchísimos, afortunadamente, muchísimos otros que en el patio dan todo de sí. Compran sus libros, participan de cursos, se actualizan con los medios que uno tenga, porque bueno, el sueldo de uno como maestro, pues es un sueldo que no siempre ha sido equiparable para los niveles socioeconómicos del país, hablando del nivel adquisitivo. Pero bueno, pensando en que eso va a mejorar y que debe de mejorar, pues el maestro de educación física hace un esfuerzo muy grande para actualizarse y participar de estas formas de actualización, cursos, congresos, seminarios. Y este espacio, particularmente en las redes que se van socializando y que quedan ahí cargados para que uno vaya recuperando las videoconferencias y todo eso, pues son espacios ahora que el maestro también debe de utilizar para irse actualizando. Porque lo que yo puedo decir como profesor de educación física es que hay muchos maestros, muchos que se esfuerzan en los patios, en las escuelas normales, alumnos que se esfuerzan por salir mejor preparados, directivos e instituciones que están echando todo al asador para que se vayan consolidando procesos donde haya mejores maestros de educación física en las escuelas de nuestro país. Vamos a un breve corte para despedirnos y en un momento regresamos. Muchas gracias. Bueno, pues para despedirnos no me queda más que ponerme a su disposición. Soy el profesor Manuel de Andonegui Raudales, soy maestro en la Escuela Superior de Educación Física. Saludo a todos los docentes de educación física del país. Les deseo vida plena y realización profesional y personal a través de esta profesión tan alegre, tan viva, tan de interacción con los niños, que nos deja llenos de afectos. Muchas gracias por su atención y nos veremos pronto. Buenas tardes.